Muy buenas tardes, comunidad Abanico del Alma. Estoy muy emocionada, muy nerviosa este viernes de 15 de octubre. Ya sabéis a quién tenemos de invitado, así que ya en unos minutos lo presentamos. Bueno, contarles que obviamente se pueden suscribir en mi canal, ponerle like, compartir las entrevistas, ver las otras entrevistas que hay, todo eso me ayuda mucho y obviamente también no perdáis la posibilidad de meteros en la web de Parcelas Lonquimay y quizás abriros a la posibilidad de adquirir un terreno en el sur de Chile. Hay muchos proyectos que se están totalmente gestionando en este momento con Felipe y Cristóbal, mis grandes amigos de Parcelas Lonquimay, así que verlo como una alternativa. Además también de ver las esencias Patagonia, que siempre te van a ayudar como una terapia complementaria a tu bienestar. Y no dejar de lado nunca las meditaciones, en este caso las meditaciones de Osho, que se imparten en Sammasati, en Pucón, un espacio increíble para descientificarte de la mente y de las emociones. Y como es costumbre, vamos a dar inicio leyendo un texto que he escogido y es un poema del sacerdote, ya fallecido, chileno de los Sagrados Corazones, el padre Esteban Gumucio, que vivió casi toda su vida con la gente más humilde y escribió montones, centenares de poemas, ensayos, escritos muy bellos. Así que, y este dice así: ciudadano del mundo. Como ciudadano del mundo me comprometo en conciencia a pensar, vivir y actuar de tal manera que donde se organice la mentira, busque y proclame la verdad. Donde se atente contra la vida, defienda el derecho a vivir. Donde se oprima y explote a los pobres, construya una justa sociedad. Donde se organice la opresión, luche sólidamente por la libertad. Donde domine la fuerza de las armas, reclame el derecho de la razón. Donde se amordace y esclavice a cualquiera de mis iguales, camine con aquellos que protejan su dignidad. Donde se empobrece a las mayorías en beneficio de unos pocos, establezca la igualdad. Donde se deja a los pueblos en ignorancia, procure el derecho a la enseñanza. Donde se emplea la tortura, exija el respeto al hombre, obra maestra de Dios. Esto en relación a cuál es el camino, ¿no?, de la nobleza que venimos a hacer, a realizar en esta vida cuando encarnamos en este cuerpo humano. ¿Qué clase de persona queremos ser? Para presentar al invitado que tenemos hoy, que ha sido también parte de este libro que me he leído de él, de lo que habla. Emilio Carrillo, bienvenido. Pues bien hallada, un placer estar contigo y estar con todas las personas que habitualmente te siguen. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Emilio. Gracias también a Ervin de Editoriales Urano, que hizo la gestión desde acá de Chile, a Isabel y a Alba de Editorial Sirio por también contactarme contigo, por enviarme el libro Conócete a ti mismo, la Constitución Septenaria del Ser Humano, que escribiste también como coautor con la parte de las prácticas con Frances Prims, y que debo decirte, Emilio, que me ha llegado al alma, al corazón. He transitado momentos también dolorosos en esta lectura de introspección y que ha sido un viaje. Muchas gracias por tus palabras. La verdad es que le hemos puesto mucho cariño a ese libro y mira, pues que ahí llegue a Chile y haya llegado a tus manos, para mí me alegra el corazón. Muchas gracias.
Bueno, no les he dicho, pero Emilio, bueno, es que ya lo conocéis, como es tan famoso, ha escrito más de 63 libros, es economista, conferencista, realiza constantemente talleres y bueno, y que tenéis mucha información en internet, en la web de Emilio y bueno, vamos a perder el tiempo. Y te quiero preguntar, bueno, hablando de los 7 espacios, ¿no? De la transformación para la transformación, que en el fondo es... quería preguntarte sobre cómo, si pudieses nombrar por encima, bueno, o ahondar de alguna manera también un poco cuáles son estos 7 cuerpos, ¿no? Que van desde lo más denso a lo más sutil y es lo que trata principalmente este libro como mapa para la transformación. Muy bien, magnífica cuestión para arrancar. Mira, hay unas muñecas rusas que yo creo que son muy conocidas en el mundo entero, que se llaman las katiuskas, ¿no? Que son muñecas que se abren y dentro hay otras muñecas y dentro de esas muñecas hay otras muñecas y así durante un proceso largo. Yo lo podría acercar utilizando ese ejemplo de las katiuskas. Podría acercar a la constitución sextenaria del ser humano diciendo o empezando por algo muy simple. Si a nosotros nos abrieran, lo primero que encontrarían en un ser humano serían dos grandes componentes. Un componente perecedero, que está llamado a morir, por tanto, que tiene fecha de caducidad, lo configura nuestro pequeño yo, nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, que, insisto, es nuestra parte perecedera. Y junto con eso es nuestra apariencia, además, ¿no? Lo que vemos a simple vista. Y junto con eso hay otro componente que, frente a la apariencia, podríamos denominarlo esencia, que no es perecedero, sino que es imperecedero, que no conoce la muerte y que, por tanto, tiene una trascendencia de vida que no tiene nuestro pequeño yo. Podríamos decir en sentido estricto que ese yo superior, esa esencia, es nuestro verdadero ser, porque el pequeño yo, nuestra apariencia, forma parte de nosotros, pero es muy pasajero, es muy efímero. En cambio, lo otro es imperecedero. Pues bien, ahora cuando seguimos abriendo muñecas, como si fueran las katiuskas, nos encontramos que dentro de la apariencia, dentro del pequeño yo, dentro de ese componente nosotros que tiene fecha de caducidad, las tradiciones han venido, las tradiciones espirituales, las escuelas filosóficas han ido poniendo en evidencia que hay como 4 componentes fundamentales. El componente físico, que vemos a simple vista, un componente que no vemos a simple vista, pero que está muy estudiado, muy analizado y que es un conocimiento que tiene la mayoría de los seres humanos, que es nuestro componente energético. Pongamos por caso cuando hablamos de los chakras, cuando en el lenguaje de yoga se habla de los nadis, cuando se habla de acupuntura, se está haciendo referencia a la existencia en nosotros de un componente energético. Ya llevamos 2, el físico, el etérico o energético, y el mundo emocional y el mundo mental. Estos son las 4 grandes muñecas que aparecen dentro de nuestra apariencia, dentro de nuestra parte efímera. Y en cuanto a nuestra esencia, a lo imperecedero que hay en nosotros, las tradiciones espirituales y las escuelas filosóficas han coincidido en señalar que hay 2 grandes componentes, el espíritu y el alma. El espíritu y el alma. Siendo el espíritu nuestra esencia divina, la chispa divina que hay en todo ser humano, y el alma una especie de vehículo que usa el espíritu en su proceso de envolvimiento en la materia, para conocer, para experimentar el mundo de la materia. Y también dentro del alma se suele hablar de que hay un alma un alma universal, porque el espíritu divino es uno. Aunque esté en cada uno, el espíritu divino no deja de ser uno. Y por tanto, ese alma que usa como instrumento o como vehículo para adentrarse, envolverse, experimentar y conocer la materia también tiene que ser una. Con lo cual hay un espíritu, hay un alma universal, pero ese alma universal a la hora de encarnarse va como si fuera un árbol abriéndose en ramas y en hojas, de tal forma que así aparece el concepto de alma individual. Con lo que el alma individual, el alma universal y el espíritu forman lo que denominamos nuestra esencia, lo que en la Constitución sextenaria se conoce como el trinario superior o yo superior. Y así queda definido, François, que así queda definida la Constitución sextenaria. 4 componentes de nuestro cuaternario inferior, nuestra parte perecedera y efímera, y 3 componentes de nuestra parte imperecedera. Yo físico, yo etérico, el yo emocional y el yo mental, la parte perecedera, y dentro del yo superior, espíritu, alma y el alma individualizada.
Mencionas en el libro que hay que comenzar el trabajo como se construye una casa, desde las bases, ¿no? Desde los pilares y de ahí hacia arriba y lo último, el tejado, que en el tejado ya se encontraría como este yo superior del que hablas, que vendría a ser como el encontrar el propósito, ¿no? A la vida y de nuestro alma. Mencionas que tenemos todos una chispa interna. ¿Crees que cada persona tiene la posibilidad de encontrarse con su alma en esta vida, de escuchar esa voz interior? Es lo más natural, es lo lógico. Y solamente la normalidad implica el que no nos encontremos con lo que somos, porque ese yo superior es nuestra verdadera naturaleza. Y nos debería sorprender a los seres humanos las dificultades que tenemos para encontrarnos con lo que somos. Tú fíjate que ni siquiera nos podemos apartar de nuestra sombra, la sombra que proyecta el sol, no nos podemos apartar de ella y sin embargo nos cuesta trabajo, entre comillas, vivir desde lo que realmente somos. En fin, eso tiene que ver también con el proceso evolutivo, con el proceso conciencial y tampoco debemos flagelarnos ni culpabilizarnos al respecto. Estamos en un camino, a mí me gusta decir, de recuerdo de lo que somos, estamos saliendo de una especie de Alzheimer, de una especie de amnesia, recordando cada vez más lo que realmente somos y plasmándolo en nuestra vida cotidiana. Y no nos debe sorprender que cuando se habla de que la divinidad está en cada uno, que constituye nuestro verdadero ser. No nos debería sorprender. Acudiendo a la sabiduría perenne, a la sabiduría primordial, que se ha ido acuñando a lo largo de la historia por las aportaciones de muchos sabios y sabias, de muchas tradiciones filosóficas y espirituales, se nos ha enseñado que hay algo que no tiene nombre, que no puede ser nombrado. Algunas personas lo denominan Dios, pero no puede ser nombrado. Hay algo que no tiene origen. Es la causa primera de la que habló Aristóteles. Siempre ha existido, siempre es y siempre existirá. Y ese algo, los orientales lo llaman aquello, para no darle ni siquiera una connotación femenino-femenina, aquello que no tiene origen, como decía San Juan de la Cruz, es origen de todo lo originado. Y siendo origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Es de puro sentido común. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y siendo origen de todo lo originado, inevitablemente, ineludiblemente, tiene que estar presente e inmanente en todo lo originado. Nosotros, desde el punto de vista de nuestro componente humano, formamos parte de la creación, formamos parte de lo originado, pero en nosotros se encuentra inmanente y presente lo que no tiene origen, eso que coloquialmente podemos denominar nuestra divinidad. Y estamos llamados a vivir cada vez más en el recuerdo de eso que realmente somos y en coherencia y en consciencia y en consistencia con eso que somos. En ello consiste la experiencia humana. Partimos del gran olvido de lo que realmente somos y vamos avanzando progresivamente, probablemente a través de una cadena de vidas, a través de una cadena de reencarnaciones, vamos avanzando hacia el recuerdo de lo que somos y, lo más importante, a una práctica de vida que esté en sintonía con eso que realmente somos. Está también presente o se presenta el sufrimiento, ¿no? A veces problemas, adversidades en la vida y que nos identificamos o justificamos o que nuestra vida es un hoyo negro y que no vamos a salir jamás de ahí, ¿no? sin ver las oportunidades, ¿no? Que es la otra vía que también describes en tu libro. ¿De qué manera podemos, cada persona puede salir, ¿no? de este espacio de ver el problema como una oportunidad para la vida? Forma parte del propio proceso que acabo de describir y que ha sido descrito por todos los maestros y maestras. Venimos del gran olvido que deviene de forma natural. Es algo natural cuando nos metemos aquí, cuando llegamos desde esa divinidad que hay en nosotros, cuando llegamos utilizando el vehículo del alma a este plano físico, un plano físico que es precioso porque la vida toda es una auténtica maravilla, pero no deja de tener una vibración densa. Entonces, cuando aterrizamos aquí por primera vez, en nuestra primera encarnación, diciéndolo coloquialmente, se produce el gran olvido. Y a través de una cadena de vidas y de las experiencias que vamos viviendo y desarrollando, como si fuera el hijo pródigo, ¿no?, de la parábola
maravillosa de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús, vamos poco a poco, reiniciando el camino de vuelta al Padre, de vuelta al hogar y de recuerdo de lo que realmente somos. Y en ese proceso, las noches oscuras, vuelvo a usar un término de San Juan de la Cruz, ese gran místico cristiano, un gran maestro sin ningún tipo de dudas, las noches oscuras, es decir, todo lo que tiene que ver con removimientos, sufrimientos, circunstancias que emocional y mentalmente nos turban y son muy variadas, ¿verdad? Y el menú de noches oscuras en el ámbito humano es muy amplio y seguro que muchas personas que nos están escuchando saben muy bien de lo que estoy hablando, pero esas noches oscuras, nos decía muy bien San Juan de la Cruz, que son dignas de tener en cuenta y de darnos a su vez cuenta, tomar conciencia de lo que nos aportan. Dice San Juan de la Cruz en su poema Noche Oscura: «Oh noche que guiastes, oh noche que juntastes, oh noche amable más que la alborada». Él hace referencia al papel que la noche tiene para impulsar como factor de impulso de nuestro proceso consciencial. Esto es enormemente importante porque cuando estamos aquí encarnados, Silvio Rodríguez, el gran cantautor cubano, en su canción El elegido, nos dice con claridad que aquí lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida, lo hermoso cuesta la vida. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en definitiva las noches oscuras son una especie de herramienta, de bastón que usamos en nuestro camino espiritual, de recuerdo de lo que somos, para no quedar metidos ahí en el entretenimiento lelo, en el bienestar tonto, en la distracción. Las noches oscuras nos espabilan, nos llevan a preguntarnos cosas que antes no nos preguntábamos, a plantearnos temas que antes no nos planteábamos, a acercarnos a gente que antes no nos acercábamos, a leer libros que antes no leíamos, a ver vídeos y películas que antes nunca hubiéramos visto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto hace que nuestra vida, en lugar de quedarse ahí en el hábitat de confort, en el entretenimiento y en la distracción, pues comience una andadura y vaya avanzando en la andadura. También es verdad, y termino, que hay un momento determinado en el sendero espiritual que ese bastón que hemos usado, las noches oscuras, el sufrimiento, deja de ser necesario. No es necesario estar permanentemente sufriendo para avanzar en el camino espiritual, pero tenemos que reconocer que durante un trecho del camino las noches oscuras nos hacen un gran favor, aunque a nuestra mente no le gusten absolutamente nada. Cuando nos encontramos con personas como tú, Emilio, que tienen tanta claridad y eres un orador increíble, que transmiten los libros y todo, uno tiende a pensar que quizás, no sé, que eres un iluminado, vamos, que te quería preguntar honestamente, ¿tú has atravesado estas noches oscuras del alma? ¿Cómo han sido para ti? ¿Hubo algún momento en el cual no tenías herramientas o siempre las tuviste? Pues sinceramente tengo la sensación de que mis aprendizajes de noches oscuras se hicieron ya en otras vidas. Es decir, que ese bastón en esta vida no lo he usado, no lo he usado. O también podríamos decir que el bagaje de evolución consciencial desarrollado en otras vidas me ha permitido que en esta vida circunstancias que a lo mejor para otra persona hubieran sido noches oscuras, para mí no lo han sido, sino que siempre lo he vivido como absolutas bendiciones. Te pongo un solo ejemplo, te podría poner muchos ejemplos, pero yo sé lo que es tener un accidente y sé lo que es que ese accidente te provoque una situación que te lleva a una UCI y que te pone al borde de la muerte, que incluso me conllevó una experiencia cercana a la muerte. Y sé lo que supone un proceso de recuperación física en el que estuve prácticamente un año. Tardé 10 meses largos en poder otra vez a tener una vida normal, por llamarlo de alguna forma. Con lo que a lo mejor otra persona, para ella hubiera esto sido una noche oscura. Yo la verdad es que desde el principio, desde que tuve el accidente, con todo lo que ahí se removió, lo viví como una bendición. Siempre entendí que la vida me estaba dando una gran oportunidad para abrir puertas nuevas, para adquirir una nueva comprensión. Así que en esta vida en particular es cierto que yo no he vivido, y si lo he vivido, no lo he vivido como tal, noches oscuras, pero doy por hecho de que en encarnaciones anteriores la he tenido que vivir porque forma parte de nuestro camino. Claro, este es otro capítulo que está muy presente en todo tu recorrido, que es que no morimos, ¿no? Que, o sea, muere solamente esta cáscara, este cuerpo externo, y nuestro alma
viene una y otra vez a este planeta, ¿no? A este espacio real, a vivir. Y con respecto a eso, o sea, es que, porque dices que también que nosotros elegimos a nuestros padres, ¿no? Que a mí eso como que venimos realmente, hay cosas que nuestro alma ya sabe que va a pasar, que va a atravesar, aunque sean temas de abuso, de transgresiones, de dolor, de abandono. ¿Es así realmente? Todas las tradiciones espirituales son claras en cuanto a que a este mundo no venimos una vez, sino que llevamos a cabo una cadena de vidas, lo que en el ámbito oriental se conoce como reencarnaciones. También en el cristianismo original, que he estudiado con detalle, también había esa percepción de reencarnaciones. De hecho, al propio Jesús se le hacen preguntas en los evangelios oficiales que él responde de un modo y de una manera que pone en evidencia que tiene una percepción de la reencarnación. Hay una escena maravillosa donde él sana a un ciego y los que están con él, sus discípulos, le preguntan, bueno, ¿y este hombre por qué es ciego? ¿Fue por culpa suya? ¿Por culpa de sus padres? Es decir, hace ya referencia a que ha habido algo antes, vidas anteriores, que tienen como consecuencia, lo que los orientales llaman karma, una posibilidad de que eso tenga una manifestación, por ejemplo, en una enfermedad, ¿no? Aunque Jesús responde ahí de que no, de que esta persona no es ciego por karma, sino que es ciego por dharma, es decir, para que le sirva como algo que tiene que ver con su impulso de conciencia. Y efectivamente, François, cuando el alma va a volver a nacer, Jesús de Nazaret, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, usa el símil del proceso evolutivo del alma de una lámpara de aceite. Esta que tengo aquí detrás, precisamente, el ángel con una lámpara de aceite. Y la lámpara de aceite, dice Jesús, que representa la lámpara que tenemos que ir llenando, tenemos que ir llenando, tenemos que ir llenando. ¿Y la vamos llenando cómo? Pues en cada nueva vida es una oportunidad para sembrar, para sembrar. Y cuando desencarnamos, lo que hemos sembrado, recogemos la cosecha. Y en función de lo que hayamos sembrado, así será la cosecha. Si una persona siembra piedras, egoísmo, egocentrismo, etcétera, etcétera, lo que va a recoger como cosecha van a ser piedras. De ahí no se puede extraer aceite para echar a la lámpara. En cambio, cuando en esta vida tenemos sitio y tenemos lugar para actos y obras y comportamientos que tienen que ver con el amor, con la solidaridad, con la cooperación, con la compasión, etcétera, 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 eso sí es una siembra que después posibilita una cosecha de la que extraemos aceite y echamos a la lámpara. Nuestra lámpara ya tenía un aceite X, el que fuera. En la nueva vida, tras la cosecha, echamos más aceite y con ese nuevo aceite volvemos otra vez a encarnar con un propósito de vida que depende del nivel de aceite de cada uno y de las circunstancias de cada alma, pero que siempre tiene un mismo objetivo, seguir sembrando para obtener una cosecha que ojalá sirva para seguir llenando la lámpara de aceite. Y en ese contexto, cuando el alma va a encarnar nuevamente, con el nivel de aceite que haya ya conseguido a través de la cadena de vidas, el alma toma una serie de decisiones, claro, una serie de decisiones que toma en libre albedrío y que están en función de su propósito de vida. Y en ese contexto de la toma de decisiones hay un acuerdo muy importante, un acuerdo con otras almas que están encarnadas. El alma que todavía no ha encarnado toma un acuerdo con dos almas que ya están encarnadas, que son el alma del que será su padre y del que será su madre. Hay un acuerdo entre las tres y a partir de ahí se produce entonces solo, fíjate, se produce la fecundación y se produce lo que llamamos el embarazo que dará lugar al nacimiento del nuevo ser. Previamente hay un acuerdo y efectivamente, por tanto, el alma antes de nacer elige a sus progenitores, a su madre y a su padre. Y yo sé perfectamente, François, que esto cuando estamos aquí nos puede parecer una locura. Lo han compartido conmigo muchas personas, pero Emilio, ¿yo cómo he podido elegir a mi padre? Si mi padre me ha hecho la vida imposible, si mi padre ha abusado sexualmente de mí, ¿yo cómo puedo haber elegido a mi padre? Pues mira, profundiza dentro de ti. Tu alma tuvo una serie de razones, tuvo una serie de motivos. Yo no lo sé, esos motivos, es tu alma la que lo conoce y por tanto tienes que mirar dentro. Y si miramos adentro, sobre todo cuando vamos teniendo ya una perspectiva de vida, quizás cuando somos muy jóvenes hay muchas cosas que se nos escapan, ¿no? Pero cuando vamos teniendo ya una perspectiva de vida, vas encontrando explicación a elegir a unos padres determinados, vas encontrando explicación personas que, por ejemplo, han decidido nacer como el ciego
que se encuentra con Jesús, ha decidido nacer con una determinada enfermedad física o psíquica, y vamos entendiendo que no solamente hay almas débiles, porque hay almas débiles, hay almas tibias, hay almas que encarnan pero no quieren que les pase nada, quieren estar ahí entretenidas, distraídas, su hábitat de confort, y dice el Apocalipsis, a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque una vivencia de ese tipo no te sirve para extraer vivencias, experiencias que te sirvan para sembrar y para obtener la cosecha a la que antes hacíamos referencia. Así que loadas sean las almas que tienen la valentía, que tienen la osadía de decir, no, yo voy a encarnar y voy a encarnar con circunstancias, entre comillas, difíciles, porque de esa forma voy a sacarle jugo a esta nueva experiencia humana. En ese punto nos quedan a todos dos alternativas. Una, ser víctimas de la situación que nos tocó vivir, que es como, bueno, tengo esta corporalidad que no me permite hacer esto otro, entonces me quedo sin hacer esto, o viví estas circunstancias de abandono, de abuso, de, qué sé yo, transgresiones varias, y lo mismo, ¿no? O sea, claro, aprovecho esto como una oportunidad, pero en ese aprovecharlo como una oportunidad hay que decir que se necesita un trabajo muy profundo, ¿no? Es como que yo creo, sí, tuve una madre drogadicta y fin, viví con 2 alcohólicos negligentes, fin, no. O sea, eso hay que tomarlo, hay que explorar, hay que trabajarlo, hay que hacerse cargo, ¿no? Como que ahí viene el gran camino del conocimiento. Y tanto, y tanto. Fíjate que en castellano actualmente utilizamos un término que es laberinto. Todos sabemos lo que es un laberinto, ¿verdad? Pero laberinto viene de un término latino doble, que es labor into, que es el trabajo interior, la labor interior. Y efectivamente, como tú muy bien has dicho, hace falta una labor interior. Nos tenemos que parar, nos tenemos que observar, tenemos que confiar en la vida. Esto es muy importante, la confianza en la vida, el saber que la vida nunca nos maltrata, el saber que la vida no nos abandona, el saber que la vida nos abraza permanentemente, que siempre nos abre oportunidades, que si una puerta se cierra es para que se abra otra puerta, que abrirá otra puerta, que abrirá otra puerta. Y cuando esto lo vamos percibiendo, cuando nos vamos dando cuenta que la vida, en ella no existen las casualidades, sino que todo está lleno de sincronías, de causalidades, de señales, cuando esto lo vamos percibiendo, vamos abriendo una perspectiva. Decían los autores de La rebelión de los brujos, hablando de la inteligencia, yo la aplico a la consciencia, que la consciencia actúa como un paracaídas. ¿Cómo funciona un paracaídas? Cuando se abre, claro, hay que abrirla. Entonces, estas circunstancias muchas veces duras en la vida nos van enseñando a abrirnos, ¿no? A abrir la consciencia, a abrir la perspectiva, como decía Elena Blavatsky en La voz del silencio, a montar en el ave de la vida, es decir, que la vida no la hagamos ahí como reptando, sino que la hagamos con perspectiva, no por casualidad. Todas las tradiciones han unido la divinidad a la altura. Eso no significa que Dios esté allí lejano, Dios está en cada uno, como hemos compartido, pero esa percepción de altura tiene que ver con la necesidad, ¿no?, que desde nuestra divinidad adquirimos una perspectiva de vida. Y a partir de ahí vamos recordando, nos vamos dando cuenta de la realidad y todo va cambiando total y absolutamente. Es una forma de ver radicalmente distinta que, como tú has señalado, requiere evidentemente ese avance por el sendero, que es un labor into, que es un trabajo interior que estamos llamados a hacer, pero no es un esfuerzo. Es decir, el esfuerzo, curiosamente, deviene de cuando estamos aferrados al pequeño yo. Ahí sí hay esfuerzo. Cuando vamos descubriendo lo que somos, lo que hay es entusiasmo. Lo que hay es una perspectiva de vida que nos ilusiona, que nos llena por completo. En cambio, cuando vivimos desde la apariencia, desde el pequeño yo, ahí está el esfuerzo, ahí está el trabajo. Aquí no estamos hablando del trabajo, aquí estamos hablando de un compromiso con nosotros mismos para vivir en coherencia con la divinidad que constituye nuestra auténtica naturaleza y nuestro auténtico ser. Muchas veces nos solemos dar cuenta de que todo pasó por algo cuando ha transcurrido un tiempo, ¿no? Y cuando hemos hecho este trabajo interior, porque si no, no somos conscientes de ello. A veces te quiero hacer como cuál es la sutileza, la diferencia entre cuando hay una negación, que también hay personas que a lo mejor se han saltado varios pisos de esta construcción de la casa y sin observar y sin hacer este trabajo interno,
con una mirada un poco altruista, pero desde un lugar como esto que hoy en día hay mucha como dentro de la espiritualidad, que se manosea mucho de que, ay, si yo estoy bien, todo es por algo, pero en verdad no ha habido un trabajo profundo. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cómo es ese trabajo profundo en vez? Si tú compartías hace unos minutos la necesidad de que comencemos, curiosamente, por la parte de abajo. Hablando de la apariencia del pequeño yo, de nuestra parte perecedera, efímera, a mí coloquialmente me gusta llamarlo el coche. Y en cambio nuestra esencia, nuestro yo superior, nuestra parte imperecedera, me gusta llamarlo el conductor. Y claro, es un ejemplo que viene muy bien, ¿no? Porque la mayoría somos conductores, es decir, hablando coloquialmente en nuestra vida cotidiana, y tenemos un coche para desplazarnos, ¿verdad? Y yo creo que todos somos conscientes de que por buen conductor que seamos, si no tenemos un coche que funcione, malamente vamos a poder conducir. Si el coche tiene el motor estropeado, si el coche tiene las ruedas pinchadas, por muy buen conductor que seamos, no nos vamos a poder mover ni medio metro, ¿verdad? De ahí la importancia que siempre se ha dado, primero, a ir armonizando, equilibrando, poner en perfecto estado de uso nuestro pequeño yo, es decir, nuestro mundo físico, nuestro mundo energético, etérico, que tiene que ver con la vitalidad, con las ganas de vivir, y nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental, donde suelen venir tan frecuentemente turbulencias, perturbaciones. La importancia de tener todo esto en perfecto estado de uso. Esto significa una vida saludable, esto significa unas pautas de vida saludable que contribuyan a tener salud en el cuerpo físico. Eso significa también unas pautas de vida que nos posibiliten contacto con la naturaleza, sol, playa, montaña, paseos por los parques, para que la vitalidad, el prana que hablan los orientales, nos llegue y eso energéticamente, etéricamente, contribuya a que físicamente incluso nos encontremos en plena forma y que nuestro mundo emocional no esté desequilibrado, no esté perturbado, al igual que nuestro mundo mental. Y claro, cuando vamos adquiriendo perspectiva de la vida, cuando vamos recordando lo que realmente somos, eso también contribuye a serenar, a calmar ese mundo emocional y ese mundo mental. Y cuando el coche lo vamos teniendo en un estado de uso, no digo que sea perfecto, pero en fin, que ya medio podamos andar con él, es cuando de verdad el conductor puede hacerse presente. Hay personas que me dicen, Emilio, pero yo ¿cómo consigo que lo que verdaderamente yo soy se haga presente? ¿Cómo consigo que mi divinidad, mi yo superior, como lo queramos denominar, mi esencia, se haga presente? Pues muy simple, haciéndole espacio, haciéndole hueco. Es decir, en nuestra vida cotidiana deberíamos darnos cuenta que está demasiado llena de la presencia del pequeño yo, con muchos tics, con muchas actitudes, con muchos comportamientos egoicos, egocéntricos, a la defensiva, de desconfianza en la vida, etcétera, etcétera. En la medida en que nos damos cuenta de esto, porque no hace falta, no hay que luchar ni pelearse con nada, es darnos cuenta, nos damos cuenta de que ahí hay una vocecita que nos llama desde su miedo, porque tiene fecha de caducidad, el pequeño yo nos llama, por ejemplo, a retener, a poseer, a acumular, nos llama a que tenemos muchas necesidades y que las necesidades hay que cubrirlas con muchas cosas. Ese pequeño yo que nos dice que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero. Pues cuando nos vamos dando cuenta de esto, no nos peleamos, sino que nos reímos. Nos damos cuenta que ahí está ese pequeño yo, que en su inseguridad, debido a que tiene fecha de caducidad, a que él sí va a conocer la muerte, nosotros no, pero el coche sí va a conocer la muerte y habla de ese miedo y de esa inseguridad. Nos damos cuenta, nos percatamos, nos sonreímos y el simple hecho de aceptar con una sonrisa y decirle, mira, pequeño yo esa vocecita no la voy a seguir porque ya me doy cuenta de que la vida es otra cosa, que merece nuestra confianza y no voy a apostar por lo que tú me estás diciendo, voy a hacer mío las grandes enseñanzas de los sabios y sabias que como San Francisco de Asís nos dijeron, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, voy a hacer mío las grandes enseñanzas de esos maestros que nos han dicho que no hay que andar por la vida estreñidos, reteniendo, acumulando, poseyendo, que no, confío en la vida, confío en su abundancia, doy pasos para adelante desde esa confianza y desde esa abundancia. Y en la medida, en definitiva, en que vamos actuando así, insisto, no desde una culpabilidad, no desde un rechazo, sino desde la sonrisa, desde el conocimiento de que ha sido normal que veamos la vida así, pero que ya empezamos afortunadamente a verlo de una manera más profunda y más verdadera. Cuando eso se produce, se van abriendo huecos, es como si fuéramos quitando muebles de la casa y eso hace que lo que somos vaya teniendo cada vez
más presencia. Es un camino precioso del que nos han hablado los grandes sabios y sabias y es el camino en el que estamos todos los seres humanos y lo importante es que lo vivamos de la mano, lo vivamos fraternalmente y lo vivamos siendo conscientes de que muchas veces esas noches oscuras, François, y esto es importante en el momento actual, esas noches oscuras no solamente son personales, a veces son noches oscuras colectivas, como las que estamos viviendo ahora en el planeta entero. Y no debemos desesperarnos, ni debemos perder, ni mucho menos, el sentido común, ni dejarnos llevar por las turbulencias emocionales y mentales. Todo lo que estamos viviendo como humanidad es una maravillosa oportunidad para percibir las cosas, para no caer en esos tics que antes comentaba del bienestar, de la distracción, del entretenimiento, porque, y concluyo, la conciencia en lo personal y en lo colectivo marcha, avanza como si fuera un tren sobre dos raíles. Todo lo que tiene que ver con el amor y con la alta vibración ayuda a ampliar y a expandir la conciencia personal y colectiva. Pero hay otro raíl, el raíl de las noches oscuras, en lo personal y en lo colectivo, que también ayudan a expandir la conciencia. Hoy día, como humanidad, estamos viviendo una noche oscura muy potente. Hace ya tiempo que la vivimos y se está acentuando, pero hay que vivirla como los removimientos de un parto, ¿no? Que forman parte de un ciclo natural que es necesario y es ineludible para que nazca algo nuevo. Y esta humanidad, que ya en sí ha dado todo lo que podía dar de sí, va a dar a luz a una nueva humanidad, tal como tan maravillosamente Cristo Jesús nos enseñó hace 2000 años. En este caminar de la conciencia y en tu libro hay muchas prácticas de meditación. ¿Cuál es la importancia de la meditación en la vida diaria para desidentificarnos de las emociones o de esta loca de la casa que habla Santa Teresa de Jesús? Sí, Teresa de Jesús habla de la loca de la casa con referencia a la mente. Deberíamos darnos cuenta de que la mente para el ser humano es como si fuera unas gafas, como si fuera unas gafas. Yo estoy aquí, la realidad que me rodea está aquí. Y yo necesito unas gafas para interactuar con la realidad que me rodea. Ese es el papel de la mente. Somos una esencia imperecedera, estamos en una realidad material y perecedera y la mente juega un papel de interfaz, de herramienta para que podamos convivir, para que podamos desarrollar experiencias en esa realidad perecedera. Ahora bien, como le pasa a las gafas, los que la tenemos sabemos perfectamente de lo que estoy hablando, se manchan y se rayan y adquieren opacidades. Y es muy importante tener las gafas siempre muy limpias. A eso ayuda la meditación. La meditación es un proceso de educación de la mente que va dirigido a que la mente esté perfecta, en perfecto estado de uso, que no tenga rayones, que no tenga manchas, porque claro, si tenemos rayones en la mente, en las gafas de la mente, corremos el riesgo, que es lo que nos suele pasar, de confundir el rayón de mis gafas con la realidad, confundir el manchón de mis gafas con la realidad. Lo que estoy viendo es el manchón de mis gafas, no estoy viendo la realidad, pero a eso lo llamo realidad. La meditación es un proceso, y es un proceso, no es algo que ocurra de manera instantánea, es un proceso que va dirigido a ir limpiando las gafas, para que llegue un momento que las gafas estén ahí, porque la mente no va a desaparecer, pero esté en tan perfecto estado de uso, esté tan limpia, que es como si no estuviera. Entonces se produce lo que los orientales llaman samadhi, el estadio más avanzado de la meditación, es decir, la fusión con la realidad. Ya ves la realidad tal como es. Es lo que Teresa de Jesús llama, y la mística cristiana llama éxtasis. San Juan de la Cruz lo llamó alta contemplación. Pero claro, para llegar a ese estado de samadhi, de éxtasis, de alta contemplación, de perfecta educación de la mente, hay que seguir un proceso y no hay atajos. Hoy día se habla mucho de meditación y la gente quiere llegar a estos estados superiores de la meditación, del sanyama, del que habla la ciencia del yoga, de golpe y porrazo. Y no, sin prisa pero sin pausa, pero hay que ser consciente de que esto es un proceso. Y siendo muy, muy breve en lo que voy a compartir ahora, el proceso está perfectamente descrito. Prácticas de vida sencilla, prácticas de vida calmadas, no caer en el estrés, en el culto a la velocidad, etcétera, etcétera. Prácticas de vida del aquí y ahora, de vivir el momento presente, de no estar ahí en un bamboleo continuo entre el pasado y el futuro y el pasado. Esa práctica de vida sencilla, esa práctica de aquí y ahora son fundamentales. A partir de ahí, la práctica de la atención, el estar con alguien y prestarle atención, no irte con la mente a otro sitio, estás compartiendo con alguien, teóricamente estás ahí, pero realmente no estás, porque con la mente te ha ido a otro sitio.
practica la atención. La práctica de la atención te abrirá las puertas de la concentración. La concentración es esa mente que ya empieza a ser capaz de centrar, de enfocar un único asunto en su ámbito mental, en el espacio mental, lo que se llama en yoga el objeto de concentración. Y nos iremos y volveremos, nos concentraremos y nos desconcentraremos, pero cada vez poco a poco esa concentración se irá haciendo más sostenible. Y esa concentración sostenida nos irá abriendo las compuertas de lo que en la ciencia del yoga se llama la contemplación, donde ya el sujeto y el objeto, hay momentos, hay circunstancias en donde el yo y el resto, yo y la vida, yo y el otro, ya no empieza a estar tan claro. Estoy viendo un paisaje y tengo una sensación en un momento determinado que ese paisaje y yo nos estamos como unificando y empiezo a sentir lo que ese árbol siente, lo que esa piedra percibe. Todavía yo estoy aquí y el paisaje está allí, pero ya la barrera entre el sujeto y el objeto empieza a diluirse. Y en Samadhi, en ese estado de éxtasis o de alta contemplación, ya desaparece ese yo, ese sujeto y objeto y te unificas con la realidad. La conciencia plena, ¿no?, aborda todo lo que hay en tu entorno y es como un espejo que refleja la vida y es la vida misma. Y termino diciendo que todo este proceso precioso que es la meditación tiene un colorario final, sin lo cual no sirve para nada, que es la transformación de tu vida. Si no se transforma tu vida, si tu práctica de vida no es otra, ¿de qué sirve? Ha habido yogis, ha habido gurús que sí, que han vivido experiencias sublimes, pero que después su vida se ha mantenido en soberbia, en orgullo, en una vida egoica, egocéntrica, atada a las cuestiones materiales. ¿De qué te ha servido entonces ver la realidad de la vida, la unicidad de todo lo que es? Como nos han enseñado los sabios y las sabias de verdad, cuando ese tipo de experiencia se tiene, hay que bajarla al suelo. No te puedes quedar arriba, tienes que bajarla al suelo a través de una práctica de vida basada en la sabiduría y basada en la compasión universal, donde percibes que toda la vida es una y te haces uno con todos los seres sintientes. No ya es que nada humano te sea ajeno, no, ya no solamente es lo humano, es la vida entera, ¿no? Como muy bien dicen los budistas en el voto del bodhisattva, que son seres humanos que han alcanzado el llenar la lámpara de aceite, en la expresión de Jesús de Nazaret. Esos bodhisattvas adquieren un compromiso y el compromiso, ese voto que adquieren, es con todos los seres sintientes de todos los mundos. Esa es la compasión universal a la que estamos llamados y diríamos que es el colofón de nuestro camino espiritual en este plano humano. Llegar a una vida de más conciencia, ser más dignos, ¿no? Como vivir en una dignidad, en un eje, en un centro. Relatas aquí un cuentito muy bonito de, no me acuerdo bien cómo era, pero de un noble que llama a un, no me acuerdo, a un maestro y le dice algo así de mantener, que hay que mantener la nariz vertical y el rostro en horizontal. Si quieres nos puedes contar un poco más de qué es eso. Lo he estado integrando en mi día a día ahora y digo, nariz vertical. Y enseguida lo que me pasa es que, claro, como que ya sea en lo externo, físicamente, como que me desplomo y cuando físicamente construyo eso nuevamente en mí, es como que se me abre la mirada y vuelvo a mi centro. Sí, hace unos minutos hablaba de la importancia de que cuando hay nuestros componentes egoicos, egocéntricos, aparecen en escena, no nos enfademos, no nos culpabilicemos, sino que lo aceptemos, nos riamos y ese es el mejor disolvente, ¿verdad? Esta es la práctica a la que tú haces referencia, es una práctica que forma parte de la sabiduría perenne que se ha enseñado desde siempre en la historia de la humanidad, pero que muy en particular lo hizo suya un maestro japonés, él vivió mucho tiempo en China, introdujo el Zen en Japón, que tuvo como nombre Dogen, el maestro Dogen. Nació exactamente en el año 1200, es decir, vivió en el siglo XIII. Y Dogen fue el que hizo mucho énfasis en esta práctica de la nariz vertical, mirada horizontal. La nariz vertical, ¿qué es? Lo que estamos compartiendo. La nariz es vertical. Estate en el momento presente, es decir, obsérvate, toma conciencia de lo que se mueve en ti y acéptalo. Fíjate qué sencillo. Obsérvate, toma conciencia de lo que se mueve en ti y no te pelees, no te enfades, no lo rechaces, acéptalo. Y si lo puedes hacer con una sonrisa, mejor todavía. Y ese es el gran disolvente. Todos los egoicos, todos los enfados, las iras, las cóleras, los no sé qué, los no sé cuántos que pueden aparecer en nuestra vida, nos observamos, claro, hay que observarse. A partir de ahí nos percatamos que nos está pasando eso
y lo aceptamos. Y curiosamente eso va a posibilitar que esos tics vayan apareciendo cada vez menos y cuando aparezcan duren cada vez menos. Y junto con esa nariz vertical, la mirada horizontal. La mirada horizontal es la importancia de tener un punto de referencia. Los navegantes antiguos tenían la estrella polar, ¿verdad? Como un punto de referencia para poderse mover por los mares por la noche, ¿no? Como donde en esos mares que no hay referencias. Bueno, pues utilizaban de referencia esa estrella polar. Nosotros haríamos bien en tener una referencia que puede ser o bien un maestro, una maestra, un personaje espiritual que nos llame especialmente la atención y que cuando tenemos dudas en nuestra vida nos preguntemos a nosotros mismos, si aquí estuviera ese personaje al que yo admiro, ¿cómo se comportaría? ¿Qué es lo que haría? ¿No? Y si no hay un personaje espiritual, pues no pasa nada. Entonces, una ética de vida que tiene que ver con lo que tú has mencionado hace un momento sobre una ética de vida, un comportamiento vital auténtico, ejemplar, genuino, ¿no? La autenticidad y el intentar que lo que somos cada vez esté más presente en nuestra vida cotidiana. Tengo una pregunta. Hablas de las vibraciones más densas y las vibraciones también como más elevadas, ¿no? Que también si estamos siempre en un enojo, en una rabia constante, en una ira, vamos a estar como con esas vibraciones como más bajas, ¿no? Proyectando eso. Pero, ¿qué pasa también con el real enfado? Quiero decir, entiendo que a lo mejor está desequilibrado. Si estoy vivo la vida totalmente enojado todos los días, como ladrando al mundo, va a estar todo mal. Pero ¿qué pasa si realmente me enfado por una cosa en particular? ¿Es malo enfadarse? ¿Qué pasa con eso? Porque claro, dentro de estas corrientes espirituales de repente es como, no, yo no tengo rabia, no, yo vivo en zen. Pero quizás es una máscara también, una mentira, porque en realidad me molestó, me sentí transgredido en X situación y necesito manifestarlo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo ves? Es muy importante recordar que todo vibra, que todo vibra. En ese maravilloso libro que es el Kybalión, que nos enseña los ancestrales principios herméticos, se nos enseña uno de los grandes principios herméticos. Todo es vibración, todo vibra. Es lo que ha hecho hoy la ciencia, la física y la astrofísica contemporánea, lo ha hecho suyo, ¿no? La teoría de cuerdas, que está en la vanguardia de la astrofísica contemporánea, ¿qué es lo que nos dice? Pues precisamente eso, que cuando nos metemos dentro, en la profundidad de cualquier cosa, lo que nos encontramos es puntos que vibran, todo es vibración. Y las diferencias son de frecuencias vibracionales. Y eso no lo tenemos que aplicar a nosotros mismos. El ser humano vibra y en nosotros hay distintas frecuencias vibracionales. Nuestra ocupación, que no nuestra preocupación, nuestra ocupación debería ser vivir con la frecuencia vibracional la más alta posible, que nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos siempre sean de la mayor frecuencia vibracional posible. Eso tiene que ver con el amor, tiene que ver con la compasión, tiene que ver con esa conciencia de lo que realmente somos a la que vengo haciendo referencia. Y también darnos cuenta, como hemos compartido, de que a veces tienes bajones vibracionales por el enfado, por la ira, por la cólera, por tics egoicos y egocéntricos, y entonces le aplicamos la nariz vertical a la que hemos hecho referencia, aceptamos que eso ha sucedido y seguimos para adelante. Y el darnos cuenta y la aceptación es un disolvente cada vez mayor de ese tipo de estados para que vayan apareciendo menos y cuando aparezcan duren menos. Pero eso es una cosa y lo que tú has planteado, creo que de una forma muy, muy inteligente y muy necesaria, es otra. Vamos a ver, ante la vida no podemos ser amebas. No estamos aquí para ser indiferentes. Yo soy consciente de mi divinidad, pero estoy aquí encarnado en este plano humano y no estoy encarnado en el plano humano para estar en continuo om. No, para eso no hubiera encarnado. No estoy encarnado aquí para no comprometerme con la vida. Hace falta un compromiso con uno mismo. Hace falta amarse uno mismo para sacar lo mejor de nosotros mismos, que es nuestro ser verdadero. Pero en amor al prójimo, decía Cristo Jesús, ama al prójimo como a ti mismo. Te tienes que amar a ti mismo en ese compromiso de sacar lo mejor de ti, pero tienes que amar al prójimo, entendiendo por el prójimo no solamente seres humanos, sino la vida y todos los seres sintientes en su totalidad. El camino de la espiritualidad no es el camino de la indiferencia. Recuerdo, ¿no?, perfectamente esas bienaventuranzas que Cristo Jesús nos enseña en el Sermón de la Montaña, Evangelio de Mateo capítulo 5, donde nos dice, actúa por la paz, actúa por la justicia,
actúa por la paz y por la justicia, incluso a costa de ser perseguidos, incluso a costa de ser calumniados. Y ante los que se hagan tus enemigos para actuar por la paz y por la justicia, ámalos, ámalos. Ese es el camino, François. Yo sé que a muchas personas esto le puede parecer un imposible, pero está ahí al alcance de nuestra mano, porque es lo que de verdad está aquí latiendo en nuestro corazón y brilla en nuestra alma. Un compromiso con la vida. Claro que hay que actuar, hay que tener discernimiento, hay que tener discernimiento ante lo que ocurre. No somos amebas, insisto, no podemos caer en la indiferencia. Cuando hablaba antes de la meditación, a algunos yogis fue precisamente lo que le pasó, que ese estado sublime de éxtasis lo lleva a una especie, no, yo lo interior, y los maestros le decían que no, hombre, no, que el camino no es ese, que el camino no puede ser el apartarte del mundo. Tienes que enriquecer y tienes que fortalecer y tienes que germinar todo lo que tú eres, pero para ponerlo al servicio de los demás, para ponerlo al servicio del mundo. Y esto hay que hacerlo, y concluyo, sin que la frecuencia vibracional baje. Y yo sé que esto todavía a la humanidad actual se le hace un poquito cuesta arriba, pero es la clave. Si yo voy por la calle y veo que hay una persona abusadora que está originando un dolor en otra persona y lo tengo delante, no es que lo esté viendo en la tele, es que lo tengo delante, yo no puedo ser indiferente ante eso que tengo delante y me tengo que acercar y pararle la mano a la persona que está violentando a la otra, con el riesgo de que yo me lleve un tortazo con la otra mano de ese fuertote abusador. Pero es que esa es la exigencia espiritual. Hay que participar en la vida. Pero eso sí, y concluyo, cuando intervenga y le pare al abusador el golpe, cuando se lo pare, amén de poder yo llevarme un golpe con la otra mano, que no pasa nada, a costa de ser perseguidos, a costa de ser calumniados, lo dice muy bien Cristo Jesús, pero lo importante es que al pararle yo el golpe, mi vibración no baje. Porque si mi vibración baja, entonces soy uno con él, es decir, soy uno con ese abusador. Ese abusador, entre comillas, ha salido ganando porque me ha contagiado a mí de la vibración. Y concluyo con lo siguiente. A mí me encanta todos los pasajes que tienen que ver con Cristo Jesús. Y hay uno muy llamativo, que es que llega a Jerusalén, va al templo de Jerusalén y aquello se ha convertido en un mercadillo. Allí están los mercaderes haciendo cambio de monedas, ahí están los mercaderes vendiendo animales para sacrificarlos, fíjate, a la divinidad, qué cosa más horripilante. Y Jesús, claro, Jesús no se mantiene indiferente, Jesús actúa, tira la mesa de los cambistas, libera a las palomas, libera a los animales. Jesús actúa en consciencia, pero no baja su vibración. Y lo ponen de manifiesto los propios evangelios, incluso los oficiales, lo ponen muy bien de manifiesto, porque Jesús, a renglón seguido, hace más milagros que nunca. Se había acercado tanta gente que en ese momento Jesús hace más milagros que nunca. Y evidentemente no se pueden hacer milagros si ha descendido la frecuencia vibracional. Jesús tira la mesa de los cambistas, Jesús libera a los animales que iban a ser sacrificados, porque entiende que en su discernimiento y en su conciencia no puede mantenerse indiferente ante tanto disparate y ante tanta barbaridad, pero eso lo hace manteniendo una vibración tan alta que a renglón seguido inmediatamente hace más milagros que nunca, multitud de milagros. Ese es el camino. Sé que a nuestra mente se le hace un poco trabajoso, pero que va. Es sencillo cuando vamos entrando poco a poco en este camino y en este sendero. Es que ahí está realmente el verdadero trabajo, ¿no? Porque yo creo que, o sea, lo normal es que las primeras veces, cuando todavía no tienes como experiencia, enseguida conectes con una emoción de rabia, ¿no? Que es más fácil de ahí irte como a todo, ¿no? A tus vivencias, a tu sufrimiento, a tu culpa, al enojo hacia el mundo y explotar y quemar todo. Y yo creo que poco a poco, si eres metódico y haces realmente el trabajo, puedes ir poco a poco, darte cuenta y decir, ya, no, como estar en esa Claro que nariz. sí, claro que sí, François. Fíjate, hoy día vivimos una situación, hablaba de la noche oscura, ¿no?, que estamos viviendo como humanidad, ¿no? Y yo veo que ahí hay intereses creados, ¿no? Hay un ensayo de ingeniería social, hay muchos intereses creados, y yo veo que hay, como el antiguo cuento, hay un flautista de Hamelin, un flautista de Hamelin. Y ese flautista de Hamelin se lleva a la gente detrás. Pero, curiosamente, el flautista de Hamelin toca dos melodías a la vez. Toca la melodía de la versión oficial, el pensamiento único, la gente que se lleva detrás desde el miedo, desde la inseguridad, bla, bla, bla. Eso es una melodía de los que se lleva detrás. Pero hay otra melodía, la melodía que hacen suya aquellos que
se ponen en postura de resistencia, de lucha, de confrontación, con lo cual su vibración baja, con lo que el flautista de Hamelin también se lo lleva detrás. Yo veo el momento actual como un flautista de Hamelin que tiene detrás dos hileras, una muy larga, que es la que tiene que ver con las versiones oficiales, el pensamiento único, el miedo, y otra hilera que no es tan larga, pero que también tiene a muchas personas de aquellas que, frente a lo que estamos viviendo, desde su discernimiento quieren actuar, pero bajan su vibración y se quedan en la resistencia, en la lucha y en la confrontación. Ahí hay otra hilera importante que va también detrás del flautista de Hamelin. Mi opción personal, y es la opción que entiendo que los sabios y sabias nos han enseñado, es la opción del discernimiento, no es la opción de la indiferencia, es la opción de la acción, pero una acción consciente, una acción amorosa, una acción contundente, pero siempre de alta vibración en el sentido que venimos compartiendo. Una pregunta, Emilio, ¿tú te has vacunado contra el COVID? No, ni me he vacunado ni me pienso vacunar. Vamos, ni yo, ni mi esposa, ni muchos amigos y conocidos. Y bueno, pues lo que puedo compartir contigo a este respecto es que confiamos en la vida. Por ejemplo, recientemente yo tengo 2 invitaciones para viajar a Estados Unidos a impartir conferencias en California y en Texas. Actualmente la normativa norteamericana permite que se viaje a Estados Unidos desde la Unión Europea, pero siempre que tenga certificado de vacunación, con lo cual ni podré ir a California ni podré ir a Texas. Pero eso, en lugar de molestarme, lo entiendo como una lección de la vida. Oye, la vida que me está diciendo que me quede aquí, que la labor que tengo que realizar es una labor que tengo que realizar en mi territorio, en el sitio más cercano. El último viaje que hice antes del COVID fue a Chile, precisamente, y me encantaría volver a Chile para compartir nuevamente con los amigos y amigas. Pero bueno, si no puedo ir a Chile, pues no voy a Chile, no me voy ni a ofuscar ni a enfadar y entenderé que la vida me está diciendo cosas. Yo creo que esa es la clave, no entender esto como que hay alguien que me está oprimiendo. No. El ejemplo, y termino, son los primeros cristianos. Para mí los primeros cristianos son un ejemplo a seguir muy importante porque ellos vivían en el Imperio Romano, tela marinera, vivían en un autoritarismo absoluto y completo y se las arreglaron para vivir en una práctica de vida consciente y en la práctica de vida que tenían que llevar a cabo. E incluso cuando se arremetió contra ellos con enorme violencia, supieron no caer nunca en la furia, en el enfado, sino en mantener la alta vibración y en un compromiso de vida que para mí es todo un ejemplo. Yo creo que tenemos mucho que aprender de los primeros cristianos, de comunidades como los eseños, comunidades como los cátaros, que han sido capaces, ¿no?, de vivir en conciencia a pesar de que todo el entorno estuviera turbulento e incluso arremetiera contra ellos. Nos escriben en el chat, María José Pérez te dice un abrazo para Emilio que me ha ayudado mucho con sus conferencias. Y Felipe Montero dice, hola Emilio, un honor, un lujo que conversaras con nosotros a través de Françoise. Hoy más que hacerte una pregunta, quiero aprovechar la oportunidad de pedirte algunas palabras inspiradoras para nuestro país, que en estos días está extremadamente convulsionado social y políticamente. Sí, soy muy consciente de todo lo que se vive en Chile, soy muy consciente y yo diría, sé que puede parecer palabra hueca, pero no lo son, son muy reflexionadas, lo tengo muy reflexionado en conciencia. Yo diría que deberéis estar muy alegres. Estáis poniendo por delante lo que va a ser el movimiento de la humanidad. Una humanidad cada vez más consciente, una humanidad cada vez más certera en el ámbito de la conciencia. Y eso, lógicamente, va a provocar muchos removimientos, porque cuando una nueva célula va a nacer, por mitosis, por yemación, nos enseña la biología, en la célula vieja, la que va a dar lugar a la nueva, en la célula vieja, están ahí ya las fuerzas creativas que van adquiriendo la suficiente potencia para generar lo nuevo. Pero también hay unas fuerzas involutivas que se resisten, que se anquilosan, no queriendo que el nacimiento de lo nuevo se lleve a cabo porque están intentando mantener estatus, mantener privilegios. Eso pasa en el seno de las células y es lo que está pasando en el ámbito de la humanidad. Y en el caso de Chile, ese movimiento de creativo para poner en valor lo nuevo es enormemente fuerte, es enormemente potente y Chile es un ejemplo, a mi entender, ahora mismo a escala mundial
de por dónde van a ir los derroteros. Esto va a pasar en todos sitios, ¿eh? Va a pasar en todos sitios los movimientos de conciencia como en Chile y los movimientos de autoritarismo cada vez más fuertes de los poderes que tienen a China, ¿no?, como gran modelo de Estado policial digital, que es lo que se va a ir implantando. ¿Y nosotros qué hacer? Pues como los primeros cristianos, a lo nuestro, a vivir cada vez en mayor conciencia. Y por último, Constanza Toro te agradece también por tus charlas, que de hace algunos años te escucha y te sigue y piensa que le has dado un impulso a querer vivir en profundidad. Creo que eso logras, Emilio, que muchas personas te siguen. Yo te conocí a través de mi madre también te sigue. Y ella quería que te entrevistara y por ahí ya hicimos el trabajo con Urano, con el que siempre trabajo, con la editorial. Y bueno, y gracias por tu gran labor, por tus libros, por tu estar, por tus precios también, que sé que dentro del mercado de los talleres y gente que entrega esta formación tienen precios elevadísimos, y me fijé en tu blog, muy sencillo, nadie diría que eres tú el que está detrás de ese blog. Sí, es verdad que todo es muy sencillo. Hay muchas personas que me han dicho, hombre, pero cambia el blog, tienes que tener un diseño. Es casi es como escribir casi como si te hubieras escrito un mail al Yahoo, una cosa ya muy antigua que nadie usa. Ya, pero está hecho de corazón y ahí tienen. Yo ya he perdido el número de visitas, pero va camino de los 9 millones, o sea que se nota el corazón, ¿no? Y yo de verdad también agradezco la esencia, más allá de la apariencia. Efectivamente, agradezco mucho esos agradecimientos que tú nos haces llegar. Un abrazo muy grande para las personas que tú has compartido, para tu madre igualmente. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es simplemente echar la semilla. Si estamos terminando, permíteme que termine con lo siguiente. Siempre es muy importante que crezcamos, sacar lo mejor de nosotros mismos, avanzar en nuestro camino conciencial, pero no se nos olvide una cosa. Lo más importante no es el paso que yo dé para mí. Lo más importante es que hay una cosa que se llama el consciente colectivo. Y cuando un ser humano modestamente da un pasito, se lo está aportando al consciente colectivo. Y el consciente colectivo significa ni más ni menos que el camino tiene que hacerlo cada uno, pero cuando el consciente colectivo es alto, lo hacemos con el viento a favor. Cuando una persona aporta su granito de arena al consciente colectivo, está ayudando a que el viento sople a favor de todos los que estamos en el camino. Y esto es algo maravilloso, esto es algo sensacional, que no es una llamada así abstracta de esperanza, no es una absoluta realidad. La conciencia individual y la conciencia colectiva. La conciencia colectiva se va conformando por los avances aparentemente modestos que cada uno podamos hacer. Y gracias a eso el viento de la conciencia, como hoy ya ocurre en la humanidad, aunque no salga en los grandes medios de comunicación, es un viento favorable para que cada vez más personas vayamos avanzando en ese laberinto que hemos compartido en tu programa, François. Aquí estoy. Muchas gracias, Emilio, de verdad, muchas gracias. Te deseo un fin de semana maravilloso con Lola, con tu mujer, ahí en la playa donde me dijiste que estabas, en España. Y bueno, esperamos que te podamos tener pronto acá, ya que viniste a Chile. Feliz de conocerte personalmente cuando vengas a Chile, ir a comer algo típico chileno, no sé, ir a subir a las cordilleras o ir a las parcelas Lonquimay con nuestro amigo Felipe, que nos puede llevar ahí a conocer el sur de Chile. Es toda una provocación, François. Muchísimas gracias. Lo tendré muy en cuenta. Así que, bueno, eso. Muchas gracias y gracias a todos. Ojalá que podáis compartir este video, ponerle like, poner comentarios, suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Y bueno, y eso. Un beso y feliz primavera. Bueno, a vosotros otoño. y eso, gracias. El Centro Samasati en Pucón es un espacio de sanación creado por Asima. Samasati.cl, un centro inserto en un exuberante entorno natural para reconectar con tu esencia interior. Mira y busca a través de sus redes sociales, donde realizan constantemente actividades, meditaciones, entre otras cosas. Busca en su web samasati.cl las formaciones y cursos que hacen durante todo el año. Contacta samasati.cl y encuentra la armonía para tu vida. Paisajes de Lonquimay son parcelas que tienen maravillosos bosques y arroyos de agua fresca. Allí se está formando una comunidad de personas que han optado por un proyecto integrado con la naturaleza. Entra en la web parcelaslonquimay.cl
y encontrarás toda la información en parcelaslonquimay.cl. Contacta a parcelaslonquimay.cl y haz realidad tu sueño. Esencias Patagonia son esencias vibracionales creadas por Sandra Viviani, preparadas en base a plantas nativas de la Patagonia. Ofrecen también cursos y productos para terapeutas y para todas las personas, fórmulas listas para tomar, para aliviar la angustia, la depresión, el cansancio, para dormir mejor y aumentar la energía sexual.